Mba'éichapa mimbo'ekuéra ko'ág̃a Meta Guaraní, página 80. Miércoles 14 de octubre de 2020, fecha. Vamos a seguir trabajando con la letra E. Para recordar, quiero mostrarles lo que habíamos dado la clase pasada, que era la vocal E. E y también E, con acento nasal. E. Y algunas palabras que ustedes ya dieron aquí, que vamos a poder utilizar, acuérdense. Oque, eira, aqueque, eiru y oque. Ahora sí, vamos a trabajar en nuestro libro de la página 80 ya hoy. Nos dice, escribo palabras con E y con E que yo conozco. Ajaiñe, huerecoa, jae y puipe. Nosotros ya aprendimos, podemos poner de este lado con E y de este lado con E, como para que podamos escribir bien. Eira, que ya habíamos dado y recién leímos otra vez. También aquí pusimos oque. Pudimos leer esa palabra. Oque era puerta, eira era miel. También con E van a pensar, y yo recuerdo les dije ya, oque. Si yo no pongo el acento nasal se dice oque y es duerme. Y así van a ir pensando ustedes distintas palabras con la E y también con la E. Si no recuerdan, pueden ir mirando su libro. Yo encontré en una página y les quiero mostrar en esta página algunas palabras que tienen. Por ejemplo, o bebé es con E. O muajé es con E. O me tiene la E. Entonces, ustedes pueden ir copiando todas las palabras que recuerdan. Yo voy a poner ya acá o muajé, o me así mismo como estaba. Acá hay palabra con E nasal. Oñe directo o oñe igual nomás, depende de ustedes. Oñe ¿sí? Van a ir buscando, o bebé, dije, así van a pensar, o las que conozcan con ayuda de alguien en casa, palabras que conocen con estas letras. Luego vamos a hacer esto. Comprendo lo que escucho. Hay cumbula gendua. Yo les voy a leer algo y ustedes van a tratar de entender lo que digo. Akeke oweraja yvyra rogue. Eiru ojapo eirete. Pepe oke ha ndohechái mba'eve. Voy a traducir. Akeke oweraja yvyra rogue. La hormiga, acuérdense que akeke era una hormiga. Oweraja yvyra rogue. Lleva una hoja, como estamos viendo aquí. Eiru ojapo eirete. Eiru, ¿qué era? Eiru era la abeja. La abeja hace miel. Pepe o qué. Hando Heshemba bebé. Este era Pepe. Pepe duerme y no ve nada. Vamos a responder ahora. Ambos jovai. Va epa ojapo a qué. ¿Qué hacía qué? Llevaba la hoja. Oweraja yvyra rogue. Eso van a poner ahí. Oweraja. Así mismo como está. Oweraja yvyra. Yvyra es árbol. Y rogue es entonces su hoja. Yvyra rogue. Va epa ojapo eiru. Eiru ojapo eirete. Ojapo eirete. ¿Qué es lo que estaba haciendo la abeja? La abeja hace miel. Va epa ojapo Pepe. Pepe oke handojechái mba'eve. Oke handojechái mba'eve. Oke ha ndojechái mba'eve. Así mismo entonces, para poder responder a la pregunta. Cuando yo les pregunto entonces va epa ojapo, ya les estoy preguntando qué hace. Eso quiere decir va epa ojapo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes en casa pueden decir va epa ojapo yesy. Por ejemplo, ¿qué estará haciendo mi mamá? Mi mamá está cocinando, está comiendo, está descansando, o qué, que es dormir, ¿sí? Para eso les estoy enseñando también esta frase y las palabras que tienen las vocales que aprendimos ya en la clase pasada y que seguimos dando hoy, que es la E y la E. Pronuncien bien y respondan todo esto, por favor.